Buenos días con todos. Estamos en un video más de economía gerencial. El día de hoy vamos a estar plenamente enfocados a teoría del consumidor. Eh, en esta parte de aquí vamos a comprender más que todo el sentido en cómo los consumidores actúan. Comprendamos que dentro de la teoría del consumidor existen cuatro ejes a los cuales se puede definir y enmarcar el consumidor. El primero es que los consumidores tienen preferencias. Ya vamos a revisar qué clase de preferencias y cómo se modelan. Eh, A su vez, además de preferencias, los consumidores tienen limitaciones. Para el caso de la materia de economía gerencial y microeconomía 1, nosotros no solo vamos a ver de que los consumidores tienen restricción en base al presupuesto o en base a lo que tienen en dinero. Esta va a ser la única restricción o limitación que van a tener los consumidores. El tercer eje es que en base a lo que desean los consumidores, tomando en consideración las limitaciones que ellos tengan, van a tomar la mejor decisión posible o una decisión óptima para alcanzar tanto sus preferencias en base a sus limitaciones. Y finalmente vamos a observar cómo estas decisiones óptimas afectan plenamente al mercado y cómo afecta tanto al precio como la cantidad en el equilibrio, lo cual ya hemos revisado. Todo eso lo vamos a revisar en, en estos videos, que van a ser dos videos enfocados a esto, así que comenzamos. Lo primero que nosotros debemos saber en teoría del consumidor es las cestas de consumo. Cestas de consumo en realidad son un conjunto de bienes que me reflejan o que me arroja como consecuencia un nivel de utilidad, comprendiéndose la utilidad como un nivel de satisfacción, un nivel de felicidad que yo recibo por consumir ese bien. Nosotros podemos medir esta utilidad, ¿verdad? A través de diversas métricas, pero ese no es el caso y no es el propósito de este curso. Por lo tanto, esa parte se va a obviar. Nosotros lo que vamos a obtener son modelos a los cuales nosotros vamos a usar y poder interpretar. Esta utilidad, ¿verdad? Se puede establecer en base a tres axiomas o tres leyes, por así decirlo, los cuales son los tres axiomas de racionabilidad. Estos tres axiomas definen cada una de las preferencias de los consumidores y establecen el proceso en el cual parte desde las preferencias de los consumidores hasta algo llamado curvas de indiferencia, lo cual vamos a ver más adelante. En el primer paso, ¿verdad? En estas tres axiomas me dicen que las preferencias son completas. Esto de preferencias completas trata de dar a conocer de que las preferencias pueden ser enlistadas o que mis preferencias, mis deseos, yo los puedo enlistar y le puedo dar una prioridad a cada uno de ellos. El nivel de prioridad es el que yo uso la métrica, en la cual yo voy a definir esas prioridades o voy a definir el nivel de satisfacción que yo tengo por cada uno de ellos. ¿Ok? La segunda axioma de racionalidad es que si yo tomo en consideración dos de o más cestas, yo puedo establecer de que una de ellas siempre va a ser preferida en vez de otra. Si tomamos a consideración el mercado de las redes sociales, como ven su ejemplo en el lado derecho, mm, si yo tomo la red social Facebook y yo tomo la red social Twitter, ¿verdad? Y me dicen que yo tenga que escoger entre una de ellas, por el simple hecho de que yo uso con mayor frecuencia una de las dos, en este caso Facebook, entonces en otras palabras lo que yo estoy dando a conocer es que Facebook me da un mayor nivel de utilidad porque yo la consumo más. Entonces, si me ponen a escoger entre Facebook o Twitter, sabiendo de que yo tengo una limitación con respecto al tiempo, entonces yo puedo fácilmente escoger a Facebook. El tercer axioma ya está plenamente involucrado con tres o más cestas. Entonces, si nosotros vemos a la última red social y la involucramos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, entonces yo puedo decir que si yo escojo Facebook en vez de Twitter y Twitter en vez de esta última red social, entonces
transitivamente, porque el último axioma me trata de decir que las preferencias son transitivas, de que yo con el uso de la lógica puedo decir de que yo voy a preferir Facebook en vez de esta última red social. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos un poco más allá y graficamos estas redes sociales, este ejemplo, en un plano cartesiano, podemos obtener lo siguiente. Esto de aquí que ustedes ven en su lado derecho, yo tomo a consideración como un punto de referencia a la red social Instagram. Esta red social está establecido la utilidad en tiempo de horas que yo la consumo. Entonces, todas las redes sociales que se encuentren en la región derecha, en la región verde, en la cual Facebook se encuentra, siempre me van a dar un mayor nivel de utilidad por el simple hecho y la lógica de la gráfica. Por el otro lado, todas las aplicaciones o todos los bienes que pertenezcan a la parte roja que se encuentren dentro de esta sección me van a dar un menor nivel de utilidad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a mi punto o mi cesta de consumo en específico representativa. En este caso, si yo lo tomo en consideración, van a ser con respecto a la red social Instagram. Si yo tomo en consideración la red social Twitter, va a ocurrir exactamente lo mismo. Así que en esta parte de aquí ocurre algo interesante. ¿Qué pasa con si existe una red social que se encuentra en las zonas en blanco, aquí y acá, o que se encuentra en la zona de frontera, donde se encuentran las líneas punteadas? Es algo interesante porque si nosotros regresamos al ejemplo anterior, esas dos redes sociales reflejan un mismo nivel de utilidad. O en otras palabras, yo lo uso a un mismo nivel o a una misma cantidad de horas. Entonces, cada una de las cestas o bienes que se encuentren en estas zonas, en la sección blanca de este plano cartesiano o se encuentren en las zonas de frontera, dependiendo de la forma de mi curva de utilidad o mi curva de indiferencia, nosotros vamos a decir de que esas son cestas de consumo indiferentes o cestas de consumo a las cuales me da igual si yo consumo o una u otra. Cualquiera de las dos me van a reflejar un mismo nivel de utilidad. Es necesario establecer un gran supuesto, el cual vamos a depender de aquí en adelante, el cual es el supuesto de que mientras más consuman nuestros compradores o más usen de redes sociales, en este caso la persona, mayor va a ser el nivel de utilidad. Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Así que si nosotros llevamos a un modelo original, ¿verdad? A un modelo un poco más generalizado, nosotros podemos obtener plenamente esto. De ser el caso de que se encuentran las secciones en blanco, si tomamos en cuenta la curva celeste, esos puntos que se encuentran en blanco, como reflejan un mismo nivel de utilidad, yo los puedo unir por una línea o por una curva, de ser el caso. Entonces, yo puedo establecer una curva en la cual se encuentran todos los puntos o todas las cestas que me reflejan un mismo nivel de utilidad. Es de aquí de donde salen las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia son sencillamente, como les acabé de decir, la unión de todos los puntos o de todas las cestas de consumo que reflejan un mismo nivel de utilidad. Y si recordamos el ejemplo anterior sobre las secciones verde y roja, vamos a ver exactamente lo mismo. La curva de U sub 2 que se encuentra en la sección, en la región verde, ¿verdad? En el cual nosotros recordamos el ejemplo anterior, podemos considerar y podemos afirmar de que esa curva U sub 2 me va a dar un mayor nivel de utilidad que la curva U sub 0. A su vez, si nosotros consideramos la curva U sub 1, me va a dar un menor nivel de utilidad que la curva U sub 0. Entonces, para generalizar las curvas de indiferencia, mientras más se desplace hacia arriba y hacia la derecha,
mayor va a ser el nivel de utilidad que tenga estas curvas de indiferencia. Si nosotros la llevamos a una generalidad matemática, nosotros nos estaríamos enfrentando a una función de utilidad que en realidad sería una función de varias variables, considerando las variables x y y como bienes. Aquí tenemos varios ejemplos de formas que tienen las curvas de indiferencia. La curva de ser por sí el caso llega a ser curva porque tiene su modelo. No vamos a hallar el modelo anteriormente, a menos de que sea mm, no tan difícil hallarlo, ¿verdad? Pero ya existen estos modelos predefinidos, como es el caso de la función Cox-Douglas. La primera función, la función Cox-Douglas, que nosotros tenemos aquí, es la función que nosotros hemos visto anteriormente, esta curva que nosotros vemos en el lado derecho. La función de bienes complementarios ya la vamos a ver más adelante con ciertos ejercicios, que en sí representa una función lineal, es una recta. Los bienes sustitutos, que estén representados por mínimos y máximos, van a estar eh, compuestos por estas líneas punteadas y que van a tener con su respectivo modelo. La última, que es la función CES, normalmente es muy raro que se vea en estos ejercicios, pero también conforma parte de estas curvas de indiferencia. Es muy parecida a la función Cox-Douglas, pero tiene su apreciación matemática y nos da un poco más de información sobre ciertos temas que vamos a ver más adelante. Una de las cosas más interesantes que existen en estas curvas de indiferencia es la RMS, o la tasa marginal o la relación marginal de sustitución. Más adelante vamos a darnos cuenta de que esta relación marginal de sustitución termina siendo la pendiente de la curva que nosotros estamos viendo, curva de indiferencia, con respecto a dos puntos o dos cestas. Económicamente hablando, esta pendiente que nosotros vemos aquí, en realidad significa el costo de oportunidad que tiene ese individuo con tal de ofrecer o de perder un producto con tal de ganar otro. ¿Ok? Tengamos ese concepto muy claro porque habrán muchos ejercicios en el cual tomarán eso a consideración. ¿Ok? Si nosotros hacemos un recuento, vamos a recordar algo de utilidad marginal. Uno de los supuestos más importantes que andábamos contando en la parte de este video es que mientras más consuman las personas, mejor se van a sentir. Pero ¿hasta qué punto? ¿Ok? Si nosotros consideramos con respecto a un solo bien la curva de utilidad, vamos a tener la forma de una parábola. Y aquí les puedo hacer el ejemplo de una persona que se encuentra en el desierto y que desea tomar tiene sed, desea tomar agua. Toma su primera botella de agua, ¿verdad? Le refleja un nivel de utilidad alto, ¿ok? Si yo tomo otra segunda botella de agua, el nivel de utilidad que me va a reflejar esa segunda botella adicional, esa utilidad adicional va a ser menor a la utilidad de la primera botella. Es decir, mientras yo más consuma, mi utilidad marginal o mi variación de utilidad con respecto a la variación de la cantidad que yo consuma va a disminuir. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo consideramos en ese aspecto, operativamente hablando, nosotros estaríamos hablando que la utilidad marginal termina siendo la primera derivada de la función de utilidad con respecto al bien que nosotros queremos hallar la utilidad. Entonces, si nosotros vamos un poco más allá y observamos que en la parte de acá, la tasa marginal de sustitución termina siendo la derivada parcial con respecto de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes, siendo el bien X la relación marginal con respecto al bien X en la parte de arriba y con respecto al bien Y en la parte de abajo, entonces nosotros podemos redefinir la función de la RMS como el cociente entre utilidades marginales, siendo la utilidad marginal del bien X en el numerador. ¿Ok?
Luego de eso, y para ya poder terminar, necesitamos introducirnos a unos tres conceptos nuevos, los cuales son preferencias homotéticas, convexidad y restricción presupuestaria. En el caso de las preferencias homotéticas, lo que trata de dar a conocer es que esa RMS, ese costo de oportunidad que antes habíamos hallado operativamente, suele hallarse como una relación entre X y Y. ¿Esto qué trata de decirnos? Que las preferencias de los consumidores dependen de los dos bienes. No es que la preferencia de un bien no va a depender del otro. Están plenamente correlacionados. En el caso de la convexidad, entramos a la parte operativa y nosotros analizamos la derivada de la función de utilidad. Siempre vamos a observar que la RMS o la derivada de esta función es negativa y en todo punto será negativa. ¿Cómo podemos comprobarlo? Sencillo. O hallamos la RMS, ¿verdad? Y descubrimos de que es negativa, o trazamos una línea entre dos puntos cualquiera que pertenezca a la curva en diferencia. Siempre debe existir una sección de puntos que se encuentra por debajo de la curva. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejercicio práctico, eh, esta clase de ejercicios, así que lo dejamos hasta ahí. En restricción presupuestaria, como nosotros estábamos diciendo, en este curso solo va a haber una sola limitación para los consumidores, la cantidad de recursos o el presupuesto que ellos tengan. Esta restricción presupuestaria, que es la que nosotros vamos a ver, es el precio de un bien multiplicado por su cantidad más el precio del otro bien multiplicado por su cantidad. Y esto va a dar igual al ingreso. Económicamente hablando, esto tiene un significado un poco más profundo. Lo que está tratando de decir es que las personas, sin importar qué es lo que hagan, todo el ingreso que ellos perciban van a gastar. Es decir, todo lo que perciben como ingreso van a destinarlo al consumo. ¿Ok? Debemos tener ese fundamento muy claro porque más adelante nosotros vamos a ver qué clase de recursos es que nosotros percibimos como ingresos. Vamos a ver más adelante que en realidad el ingreso no solo se percibe en unidades monetarias, sino también en tiempo. Y ya lo vamos a hacer en ciertos ejercicios. Así que para finalizar y para resumir el proceso de teoría del consumidor, vamos a ver lo siguiente. Ya hemos visto qué es restricción presupuestaria, que es lo que acabamos de ver. Ya vimos qué es curva de indiferencia, ¿verdad? De dónde salen las curvas de indiferencia en base a las preferencias de los consumidores. Y estas dos situaciones van a generar una optimización del consumidor. Esta optimización del consumidor es la toma de decisiones que tiene el consumidor con tal de obtener la mayor cantidad de felicidad posible en base a sus limitaciones. Esta optimización se va a dividir en dos. Y esta división yo la puedo explicar en base a un ejemplo. Llegase a ser el caso de que yo tengo un deseo, yo tengo una preferencia, tener una casa de $1.000.000. Pero mis recursos, mi limitación, mi restricción presupuestaria, solo me dice que solo puedo alquilar un, un departamento en $200. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. En maximización de la utilidad, lo que va a ocurrir es que yo ajusto mi utilidad, yo ajusto mis preferencias con tal de alcanzar mi restricción presupuestaria, lo cual va a definir a una demanda llamada demanda de Marshall, y vamos a ver más adelante que la demanda del mercado que antes veíamos en Introducción a la Economía va a partir de esta demanda de Marshall. Por otro lado, si nosotros si nosotros no queremos disminuir nuestras expectativas y nuestros deseos, entonces lo que vamos a hacer es ajustar nuestra restricción presupuestaria, aumentar nuestro ingreso si es el caso, para poder hallar un punto óptimo en esa optimización. Esa se va a llamar minimización del gasto y la demanda que nosotros vamos a obtener ahí es la demanda hicksiana o demanda compensada. Esto ha sido todo por el día de hoy.